Tengo este pomelo o toronja, me voy a aprovechar de él y voy a usar todo lo que me pueda dar. Con esto tan hermoso, me voy a la cocina. Voy a usar la corteza de la toronja para hacer un dulce en almíbar y además voy a usar el interior para hacer otro plato muy ligero y refrescante. Para ello usaremos el azúcar, limón y unas ramitas de canela. También voy a usar este pelador de patatas y un cuchillo. Para pelar la toronja yo creo que voy a elegir el pelador de patatas. Prefiero el pelador porque así controlo mejor la cantidad de cáscara que voy cortando. Se corta de manera más uniforme esta toronja gigante. Ya ves. Vamos a quitar toda la cáscara y va a quedar esta masa blanca. ¿Ves? La corteza. Ahora voy a cortar a la mitad. No me negarás que es hermoso y sensual el interior de esta toronja. Toda esta corteza blanca es lo que vamos a usar para hacer el dulce en almíbar. Estamos en 8 trozos iguales. Esto que ves aquí es lo que vamos a usar para hacer el dulce. Bueno, vamos a sacar la corteza. Le voy a quitar ahora toda la corteza con mucho cuidado para no romperla. La vamos a hacer con las manos. Pero bueno, si quieres te puedes ayudar con el cuchillo. Esto es lo que vamos a usar para hacer el dulce. Vamos a quitarlas todas y las vamos metiendo aquí en agua. Este es el proceso más importante de esta receta. Vamos a tapar este bol con algo que las empuje hacia abajo para que ellas no floten. Hay que dejar las cortezas en agua durante 1 hora, 4 veces. O sea, ¿qué quiero decir? Las dejo en agua, ellas se van a hidratar y luego voy a exprimir cada pieza, le voy a sacar el agua, le vuelvo a poner agua y la dejo otra hora más y así vamos a hacer 4 veces. ¿Para qué hacemos esto? Pues respóndete dándole una mordida a la corteza de una toronja. Dale una mordida y vas a ver qué sabe. Pues esta es la cara que se te queda si le das una mordida a la toronja. Ahora vamos en serio, para sacar el amargor de la toronja. Siempre le va a quedar un poquito de amargor y eso es lo que hace especial este plato. Mientras las cortezas están en agua, voy a ir preparando el segundo plato para aprovechar el interior de la toronja. Voy a pelar los gajos y sacarle toda la pulpa. Es un trabajo difícil, pero es muy fácil. Nos podemos ayudar con el cuchillo, además de que es muy divertido y me encanta cómo suena cuando va a salir la pulpa de cada gajo. El ollejo, que es esta especie de piel que cubre los gajos, es lo que más amarga si nos comemos una toronja. Pero si se lo sacamos todo y dejamos solo la pulpa, el sabor es ácido, pero no es amargo. Si no lo has probado, yo te recomiendo muchísimo que lo pruebes y ya me contarás. Y además adictivo. Si te gusta, vas a ver que es adictivo. Pruébalo, por favor, pruébalo. Quiero escucharte decir, uy, no era tan malo como yo pensaba. Vas a ver, pruébalo. Bueno, a este le voy a poner el zumo de toda una naranja. Y además le voy a poner canela en polvo. Ya verás cómo queda esta mezcla. Y las cortezas ya pasaron su primera hora en agua. Las voy a exprimir, les boto toda esta agua y las meto de nuevo en agua por 1 hora. Les cambiaré el agua otras 2 veces más. Esta última vez las voy a dejar toda la noche. Mira esta locura. Estas hermosas mías ya pasaron la noche así de mojaditas. Alucina cómo se han hidratado. Le saco todo el agua y así quedan sequitas. Esto es lo que voy a usar para hacer el dulce. Voy a preparar un almíbar para cocinar las cortezas. En un caso grande pongo 600 gramos de azúcar, 1 litro de agua, 2 ramitas de canela o 3 o 4 piezas de anís estrellado también. Saco la mitad de la corteza de un limón y también voy a exprimir el zumo de todo este limón. Voy a dejarlo cocinar durante 1 hora más o menos, fuego medio. Pero tú vigílalo, vigílalo porque depende del fuego que tengas tú en casa. Que el azúcar no se te puede cristalizar ni quemar. Las voy a dejar 3 horitas de nada, a fuego lento. Ya pasó la primera hora. Mira cómo están cambiando de color. Las dejamos que sigan cocinando a fuego lento y las vuelvo a revisar
en una horita más. Ya pasaron 2 horas. Mira qué textura más bonita tiene. ¿Sabes que el ácido cítrico del limón actúa como inhibidor de la cristalización? Si ponemos este jugo de limón en un almíbar, pues se dificulta que las moléculas del azúcar se agrupen y formen cristales. ¿Qué te parece? Truquito para ti. Y esta es la tercera hora de cocción. Mira cómo el almíbar ya es como más espesa. Así han quedado de bonitas. Voy a hacer 2 presentaciones para este plato. Una es esta, uso un plato hondo, pongo un poco de almíbar, 2 trozos de la corteza, decoro con una ramita de canela y para nosotros los cubanos es súper importante, dulces en almíbar con queso. Una cena que tengas en casa, en un momentito puedes preparar este plato que ya lo puedes tener hecho y mira qué bonito lo puedes presentar. La segunda decoración la voy a hacer combinando un trozo de corteza con un trozo de queso crema en un palillo, haciendo tipo una banderilla para comer en un bocado. Vamos a probarlo. Un completo bocado a la boca. Buenísima. A los cubanos nos encantan los dulces en almíbar acompañados con queso. Si alguno de ustedes sabe por qué, que me lo cuente en los comentarios. Les invito a probarlo, a aprovechar el pomelo si les gusta. Nos vemos en el próximo. Chao.